never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Hola amigos, espero que estén muy bien. Ayer tuve la oportunidad de participar en una conversación en el canal Charla Copsar con nuestro amigo Andrí, con el Evorense y con Francisco Floro, nuestro inefable Francisco Floro, que hablamos sobre los últimos ataques estratégicos de las fuerzas ucranianas contra la fuerza de bombarderos nucleares de Rusia y también contra del ataque, digamos, que se realizó contra el puente de Kerch. Estuvo bien interesante. Hablamos sobre también la posibilidad de retaliación nuclear por parte de Rusia y también la posibilidad de desarrollo de una fuerza estratégica nuclear por parte de Ucrania. Creo que vale la pena su tiempo. Si quieren ver la conversación, se las dejo acá para que puedan disfrutarla. Que estén muy bien. Pero Sí, una cosa que, sí. perdón un segundito, que antes, es que le tengo aquí al pobre Chris, nuestro amigo de Parabellum. ¿Qué tal, Chris? Hola. ¿Cuánto tiempo? Hola, tíos, ¡Padre! ¿cómo estáis? Hola, Chris, muy buenas. Bien. Mucho gusto. Sí, estaba escuchando con mucha atención lo que estaba contando Leorense. Está muy interesante la teoría. Obviamente, yo creo que todos estamos pensando en esos términos. También hay otras opciones que cuando sea el momento las podré someter a consideración aquí el panel, pero creo que también hay que considerar cuál ha sido la tónica de los ataques que han realizado las fuerzas en los últimos días, ucranianas en los últimos días, que es utilizar sistemas discretos finalmente. ¿Y sistemas discretos a qué me refiero? O sea, por ejemplo, el ataque a las bases aéreas hace un par de días no fue con grandes drones sumamente sofisticados, con stealth y con recubrimientos antirradar. Fueron con drones cuadricópteros que llevaron al punto en el cual pudieron lanzar un ataque. Entonces, considerando que el Evorense tiene toda la razón, digamos, en la teoría que plantea, y es lo obvio, es lo evidente, y es lo que la práctica militar indicaría que es así, también creo que no es descartable que los ucranianos hayan utilizado una técnica más discreta utilizando una acumulación de explosivos en la base, o sea, de la base del puente me refiero, mandando mini submarinos o mandando mini drones para poder ir acumulando este sistema y pues después detonarlo de alguna manera a través de relojería, tal como él decía, o a través de un dron también activador, si tú quieres. Yo creo que desde el punto de vista tecnológico, del punto de vista de discreción y del punto de vista de sigilo, creo que también podría ser una de las alternativas, y considerando la cantidad de protección y vigilancia que tienen los rusos en la zona, yo creo que valdría la pena mirarlo, considerarlo al menos, pero es solamente una teoría complementaria, alternativa, y me da la sensación que juega más a las fortalezas que tienen los ucranianos en este momento, que es sistemas discretos, sistemas pequeños, pero que pueden trabajar de manera coordinada, más que un sistema un poco más espectacular. Ahora, lo de los misiles Neptune también a mí me hace mucho sentido, porque la información que teníamos desde hace bastante tiempo es que la producción había sido aumentada, se había priorizado y en mi opinión debería haberse generado una acumulación de misiles durante varios meses ya a estas alturas, pero la verdad que no se habían visto sobre el frente de batalla, no se habían visto en acciones espectaculares atacando objetivos estratégicos de una manera significativa, que uno debería decir, oye, realmente estos misiles los cuales se está invirtiendo una cantidad importante de recursos están generando un impacto. La verdad que no se veía, muy puntual aquí y allá de vez en cuando, lo que sugería que en definitiva esos sistemas se estaban almacenando o se estaban acumulando para algún tipo de operación. Si lo que Andrí comenta, que se ha lanzado una andanada, creo que es el momento para usarlo, y si no lo estuvieran usando sería, creo que yo, un error en términos de no aprovechar la oportunidad que está presentando este ataque sobre los pilares que sustentan el puente. Así que en ese sentido hay una acumulación de elementos. Creo que
el puente debería ser el objetivo de derribarlo de todas maneras, más que nada por efecto práctico, tal como dice Leorense, claro, lo ideal sería no derribarlo, que sea para que generar un efecto de consumir recursos, digamos, de la retaguardia rusa. Pero por el otro lado, la batalla no solamente se está luchando en el frente, no se está luchando solamente en Crimea, se está luchando a nivel global. Y hemos visto que las últimas semanas, los últimos meses, la verdad que el campo ucraniano había estado asediado por desinformación, había estado asediado también por todo lo que se está hablando en Estados Unidos, que los aliados de Ucrania en Estados Unidos, que también es un componente importante de lo que pueda suceder a futuro, estaban muy a la defensiva, en términos de decir, oye, sí, que los ucranianos no tienen cartas, que no tienen cartas, que no tienen cartas. Bueno, oye, toma carta, y el puente de Kerch fuera derribado sería también un argumento tremendamente decisivo para decirle al mundo y a las personas que todavía tienen dudas de que Ucrania puede seguir resistiendo, oye, aquí hay capacidades, hay posibilidades, hay un pueblo decidido a seguir resistiendo y que no nos vamos a rendir. Entonces, en ese sentido, no dejemos de lado que la batalla no solamente se lucha en el frente, no solamente se lucha derribando un puente, sino también a través de las señales, a través de cómo convocamos el apoyo de los aliados. Por ejemplo, los pequeños países aliados, Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Lituania, todos los países bálticos, Polonia. Oye, Ucrania acaba de destruir el 30% de la flota de bombarderos rusos. No sabemos todavía, pero digamos que sí. Oye, Ucrania 2 días después destruye el puente de Kerch. Oye, vamos, o sea, estos tipos la están haciendo. Landsberg, el ex ministro de Relaciones Exteriores de Lituania, o de Lituania creo que era, dijo, oye, yo la verdad que no estoy preocupado de que Ucrania entre en la OTAN. Yo quiero tener, ¿cómo se llama? Las garantías de seguridad de Ucrania. Garantías de seguridad. Yo quiero que Ucrania me dé garantías de seguridad a mí. ¿Ve? Entonces, ese es el cambio de discurso que de alguna manera creo que se está tratando de buscar también acá. Es decir, nosotros no somos, digamos, no estamos inertes y muertos en el agua, sino que estamos estamos luchando de una manera efectiva y estamos dañando decisivamente al enemigo. Así que en ese sentido, creo que se puede ver por ese lado, digamos. Si Rusia tiene problemas en defender sus fronteras, que pida el ingreso en la OTAN. Claro. Sí. Sí, lo Claro, podemos si considerar. necesitan ayuda, que la pidan. Exactamente. Claro, como dicen ahí en el comentario, que la OTAN pida su ingreso a Ucrania. Tal cual. Pues a este paso, sí. Está claro, porque el dominio de sistemas de armas que tiene el ejército ucraniano, claro, a la fuerza les va en ello la vida. La experiencia que tienen y la inventiva que han demostrado con todo tipo de sistemas es un activo valiosísimo para cualquier país de la OTAN. Es más, llevo toda la santa mañana y toda la santa tarde leyendo ¿y qué pasaría si esto nos lo hacen en Cartagena? Pues por eso tenemos que aprender de los ucranianos cómo lo hicieron en Kerch para proteger nosotros nuestros activos en Rota, en Cartagena, en Ferrol y en otros puertos, en Valencia, por ejemplo, o en Málaga, que no son puertos militares, pero son importantísimos. Entonces, efectivamente, tenemos que pedir el ingreso de Ucrania en la OTAN porque puede ser que nos juguemos nuestros activos militares en ellos si no lo hacen. Un saludo a nuestro amigo Diablo. Joder, cuánto tiempo, amigo. Un fuerte abrazo, que nos ha hecho una raid, el crack. Y a todo lo que estáis uniendo, también un fuerte abrazo. Pues mira, yo estoy con vosotros. Solamente un comentario, así se me ocurrió realmente. Yo creo que uno de los resultados más impresionantes de todas estas operaciones de estos últimos 2 días ha sido que han logrado callar a Trump por casi 3 días. Se ha estado callado 3 días. Estaba pensando, oye, qué impresionante, lograron dejarlo callado por 3 días. Bueno, pero Chris, yo aquí mi reflexión es lo que dijiste tú antes. Ucrania le demostró a la administración Trump de lo que era, ¿no? De la voluntad de luchar por su país. Pero claro, a Trump, como al final todo lo que no salga en la tele mientras él lo ve no existe, básicamente. Es como él cree, pues eso, que Estados Unidos es el mundo y el resto son, pues hay islas perdidas por el mundo. Claro, pero él tampoco es tonto. Cuando en Fox News sale lo de Ucrania, dice, venga, qué pesados esto, me cambio el CNN y sale lo de Ucrania, pone Disney Channel y sale lo de Ucrania, dice, ostras tú, algo está pasando, algo están haciendo bien. Y claro, como no es algo lo que no les ha pedido, porque al final les pidió
venga, intentad sentaros con Putin. Se sientan, Putin les lanza un ultimátum, amenaza como o me entregáis todo o desapareced. Claro, al final Trump no tiene otra que ahora por lo menos quedarse callado. Yo esperaba un poco más de dignidad de él saliendo y decir, oye, Putin, me estás tomando por tonto, ¿qué estás haciendo? Pero bueno, por lo menos se ha callado, como dices tú. Si no tiene nada bueno que decir, que se quede callado por lo menos. Y eso, pues sí, es complicado en él a estas alturas de la vida, que no hay un día que no suelte alguna gilipollez. El tipo no es una persona particularmente paciente, ¿ya? Y él en este momento está casado por sus propias palabras. O sea, sus propias palabras era que en 24 horas iba a resolver esto, después al mes, después a los 100 días y después vamos, yo creo que para el año. No, en un año lo tengo todo esto resuelto. El tipo está atrapado esencialmente en una trampa que él mismo creó. Y en este momento es difícil para él salvar la cara. O sea, esencialmente se lo están paseando. O sea, primero Zelensky ya tuvo que comerse, digamos, la emboscada en la Casa Blanca, pero después ha demostrado ser capaz de adaptarse, le ha dicho, se ha transformado en su yes man. ¿Quieres que vayamos a hablar? Voy a hablar con el tipo. ¿Quieres que me reúna con Putin? Me voy a reunir con Putin. Esencialmente llamando al bluff, o sea, denunciando el bluff de Putin. No, es que queremos conversaciones directas. Ya, vamos, próximo lunes no estoy allá. Vas a llegar y aquí estoy. Y llega y se saca la foto en el aeropuerto. ¿Y dónde estás? Entonces, está dejando en evidencia ante Trump y tal como tú dices, ante también la base de votantes de Trump, que realmente los rusos simplemente están dilatando el tema, simplemente han estado todo este periodo engañando a los americanos, bueno, a Trump en particular, y esencialmente sobándole el ego, o sea, tratando de llevarlo a creer que él tiene más importancia de la que realmente, o más influencia de la que él realmente tiene. Hoy día en la mañana estaba viendo diferentes programas de Fox News, que Fox News es como el canal de cabecera de Trump y de todo, digamos, su base de votantes. Y Trump News, sí, Trump News. Tal cual. Viejo, estos ucranianos, bueno, no están muertos, bueno, mira lo que están haciendo. Entonces, y de manera bastante, no de manera crítica, de hecho yo sentí, digamos, en los 2 o 3 programas que vi de parte de Fox News, una genuina admiración en términos de, bueno, oye, estos tipos, bueno, mira lo que hicieron, bueno, o sea, una mirada positiva, digamos, no una mirada de censura. Entonces yo creo que eso es una buena señal, está cambiando la percepción de parte importante del electorado, que es en definitiva quien de alguna manera le dicta o apoya las políticas que Trump pueda tomar. Si el electorado que lo apoya dice, ¿sabes que en realidad quizás no es mala idea apoyar a los ucranianos? Trump dice, mira, estoy escuchando a mi gente, entonces estoy dispuesto ahora, no sé, por último a venderles armas. Yo no creo que, bueno, vaya a ir más allá de eso, pero por lo menos ya sería algo positivo. Pero eso que busca también Zelensky. Perdona, Andri. Al hilo de lo que dices, Cristian, a los norteamericanos siempre les gusta ir en el bando ganador. Sí, claro. Y ahora mismo Rusia no es el bando ganador. Todavía no ha sido derrotada, pero Rusia no es el bando ganador y los 2 golpes de estos últimos días no les han dejado en buen sitio. Primer punto. Luego, segundo punto. Los norteamericanos muy patriotas y mucho patriotas que siempre hablan del esfuerzo por defender la patria, de la importancia del sacrificio, tienen delante de sus narices una nación que se está sacrificando desde hace más de 10 años por defender su independencia y su integridad territorial. Además, sin flaquear, porque en estos 10 años podría haber dado tiempo que la moral de guerra ucraniana se hundiera, aunque solo fuera por agotamiento, y no es así. Entonces, poco a poco, todas esas cualidades que el norteamericano de la Norteamérica profunda defiende, valora, casi tanto como la tarta de manzana, donde se ven reflejadas es en la resistencia y en el esfuerzo de guerra de Ucrania, no en el de Rusia. Por tanto, a mí lo que siempre me ha sorprendido es que hubiera tanto apoyo a Rusia, que encima es el enemigo histórico del último siglo. A mí siempre me ha sorprendido que hubiera tanta benevolencia para con Rusia. Y yo creo, Cristian, y ahí te doy toda la razón, que se está quebrando, porque los norteamericanos en el fondo tienen unos valores culturales que no casan, que casan mucho más con lo que estamos viendo que hace Ucrania. No sé si me estoy explicando. Totalmente. Estamos viendo la guerra de la independencia de Ucrania. Totalmente. Igual que Estados Unidos tuvo su guerra de la independencia y en España tuvimos hace 2 siglos nuestra propia guerra de la independencia. Es lo que estamos viendo. Lo que pasa es que de la independencia legal y formal de Ucrania al comienzo de la invasión pasaron 20 años, pero eso no quita lo relevante.
que Ucrania está luchando su guerra de la independencia. Ucrania no puede perder esta guerra si no quiere desaparecer como nación. Y eso es algo que los norteamericanos de a pie, que se supone que siempre lo han valorado, poco a poco están dándose cuenta de que es que esto es lo que hay más allá de las intoxicaciones y las chorradas que puedan soltar la Taylor Greene o el imbécil de Hexeth, que viene de Fox News también. Pero creo... ¿Cómo se llama? El Tucker Carlson. Bueno, ese es un vendido ya. Ese ya es un vendido. Pero mira, yo lo que... tiene departamento en Moscú. Yo lo que creo que es verdad que cuando llegó Trump, la opinión pública estadounidense es como que digamos, bajó, sí, con respecto a Ucrania. El tema, Ben Shapiro, por ejemplo, que es un defensor a muerte de Donald Trump, le dijo, oye, Donald, es que Ucrania, le pediste que hiciera esto, lo hizo. Le pediste los minerales, digamos, llegasteis a un acuerdo. Claro, cumplió todo. Pero aún así le estás, digamos, dando semanas, que si 2 semanas, que si otras 2 semanas a Putin en vez de ponerlo en su sitio. Y ahora con esto, por eso a mí me da rabia que Ucrania 3 años y medio después tenga que volver a demostrar al mundo, ¿no? Supuestamente a la Dalit de la defensa de las democracias y libertades que es Estados Unidos, que quién es el caballo ganador, que no es Rusia, que nunca fue Rusia. Rusia a día de hoy está mucho peor que en 2022, que los avances que hacen son mentira, o sea, son de tirar tíos, o sea, literalmente en binomios de 2 tíos que tú corre para allá, si sobrevives, quédate atrincherado, que ya mandaremos a otros dentro de mañana pasado. Y así, eso no es una ofensiva, eso no es una manera de hacer la guerra, es intentar avanzar unos metros para decirle a Trump, oye, somos el ejército imparable ruso, así que dile a Zelensky que se rinda. Pero claro, es que hasta Trump tiene un límite y lo que se dijo ayer, ¿no? Fue, sí, lunes, lo que se dijo es que ni Trump puede aceptarlo. O sea, Trump no le puede exigir, y aunque exija a Ucrania la derrota, o sea, la entrega nacional, va a decir Zelensky, mira, trumpitas, vete a tomar por saco. Claro, es que esa es otra. Cuanto más ha presionado Trump al gobierno ucraniano, más capacidad de influencia ha perdido. Porque cuanto más presionaba a Zelensky, más Zelensky ha buscado proveedores alternativos de los materiales y de los medios que necesita. Con lo cual la posición de Estados Unidos frente al gobierno ucraniano ahora mismo está más débil que nunca. Eso no quiere decir que carezca de capacidad de presión, pero desde luego no es la que era hace 2 años. Y al hilo de lo que decía antes Cristian también, otro al que se le ha cerrado la boca, bueno, él no habla demasiado, es a nuestro querido amigo Putin. A ver, Putin no es que sea amigo de salir en televisión a decir nada, pero no hemos visto a Lavrov, no hemos visto a Solovyov, no hemos visto a la Simonian, que cada día, bueno, un día de esto se va a caer de Rusia y va a invadir Bielorrusia, de cómo se está poniendo. No hemos visto a ninguno de sus perros de presa habituales. Bueno, hemos visto a algunos soltándolo de nuquesitas, pero como llevan 3 años diciendo que a la próxima derrota le soltamos una bomba, pues una bomba nuclear, quiero decir, pues fijaos también que el Kremlin está bastante calladito, no por Putin, Putin solo acostumbra a salir para dar buenas noticias, sino es que ni uno solo de sus perros de presa o de sus subordinados ha salido a rebuznar como no tiene por costumbre. Pero aquí hay un tema súper importante, o creo yo que me parece sumamente importante, que es que yo creo que hemos subestimado el efecto sísmico que se generó por los 2 ataques. Bueno, el ataque del otro día y el ataque de hoy, yo creo que con mayor razón está generando un efecto de agregación exponencial en el desorden interno, digamos, y en la lucha interna y el caos que hay dentro del gobierno en este momento ruso. O sea, creo que no lo vemos, pero se percibe, tal como tú dices, una señal muy clara de que hay un silencio sepulcral. ¿Y por qué teorizo yo que es eso? Porque hay una lucha interna de quién fue el culpable. Porque aquí el culpable, oye, fueron los de inteligencia, se te pasaron, los de defensa, ¿cómo pasaron esto? Y debe haber una lucha de culpas interna dentro del gobierno ruso, que a mí la sensación que tengo es que por eso hay tanto silencio, porque los tipos están en un caos. ¿Qué diablos pasó? ¿Cómo se nos pasó esto? ¿Quién fue el culpable? ¿Fue los del FSB? ¿Fueron los de la policía? ¿Fueron? ¿Quién, man? Y están todos, no, es como el meme del hombre araña, si no, tú fuiste tú. Entonces, y un síntoma que a mí me hace pensar que puede ser esa la situación,
es El que al culpable. parecer un mando de la Fuerza Aérea Rusa tuvo un accidente con una ventana hoy día en la mañana. Entonces, algo, yo Sí, creo que no estamos sí, viendo que hay un sí, problema, una disputa de poder interna más importante. en la charla del domingo dijimos que, y todavía no habían atacado Kerch, dijimos que en Rusia olía a purga, Pues Mm. mira, por que, cierto, vamos, que apestaba. eh, estos días han habido alguna que otra crítica, pero como siempre, nunca es a Putin, a Shoigu, a Gerásimo, que aunque ahora ya sabéis, Shoigu y Gerásimo pocas decisiones pueden tomar, pero nunca es hacia arriba, nunca es a las cúpulas, siempre es abajo. Yo No, os quiero mostrar. al zar nunca se le critica. Exacto. Exacto, porque fíjate lo que, digamos, el primer chivo expiatorio del ataque sobre la aviación estratégica rusa, que por cierto, al principio, el domingo, teníamos un poco de dudas si eran 41 en total las aeronaves destruidas o dañadas. Hoy, 2 días después, ya son 13 confirmadas visualmente. O sea, yo no sé si vamos a llegar a 41, pero cerca andará, porque poco a poco están filtrándose, poco a poco se están conociendo y yo creo que Ucrania en este aspecto sí mantiene que, como ha sido hoy, por ejemplo, en la actualización de bajas, que un segundito la muestro, sigue manteniendo que ha destruido 41 aviones rusos de la aviación estratégica. A ver, un segundito. Ojo, Mira, ojo un comentario sobre eso, es que te acuerdas que salió que sí se había destruido una 50, después de que no se había destruido una 50, ha salido en redes sociales de gente bastante acreditada, no recuerdo en este momento, pero son... Ay, ¿cómo era? Era un tipo, un analista OSINT muy importante de Ucrania, que también está en el ejército, no recuerdo su nombre ahora, pero dijo, yo vi el video, no lo puedo mostrar ahora porque me han pedido que no lo haga, pero yo vi el video de cómo se atacaron dos A-50, que son aviones de alerta aérea aerotransportada, que son carísimos, y que además Rusia solamente tenía 7 operativos, o sea que destruir 2 es gigante. Y también la destrucción de los Tupolev 22, los Backfire. Lo que sí también mencionaron y que también se está comentando de manera intensiva en varios lados, es que no se atacaron a los Blackjack, a los Tu-160. ¿Por qué? Porque en definitiva atacar a los Tu-160 hubiera sido ir demasiado lejos. Con esto, ponte tú ya, destruir los 95, los Tu-95, bien, los Tu-22, ya bien todavía, porque son todavía aviones viejos, pero los Tu-160... ahí como dijeron, ¿sabes qué? No, ahí hay que parar, iríamos demasiado lejos. Pero da lo mismo. Me hubieran dado los mandos, yo los estrello ahí con No, total. El tema está en que, claro, o sea, el golpe de efecto y el golpe operativo en términos de destruir vectores para lanzamiento de misiles contra Ucrania, 100% realizado, pero los Tu-160 son como los B-2 norteamericanos. Si se los hubieran destruido los rusos, ahí lo hubiera generado como así... una crisis nerviosa que ahí ya no se sabía qué podía haber pasado, pero los Tu-95, los Tu-22 yo creo que todavía era cancha. Mira, entonces... yo ahí sí que te puedo comprar porque hay gente en España a día de hoy, no voy a decir quién, pero una persona, digamos... Dilo, los anglos. No puedo decir, no, pero de España, una persona que sabe mucho de temas militares y tal, me dice, dice, a este paso como va Rusia, yo creo que van a lanzar un arma nuclear porque dices que no pueden ganar, pero es que no quieren perder, o sea, están yendo a lo loco, pero es que no pueden ganar, no tienen la capacidad para ganar a Ucrania, y que dice, yo creo que, digamos, como ficha última, van a lanzar un arma nuclear porque dice, es que no pueden ganar, pero es que van como fanáticos para intentar ganar. Y yo digo, bueno, pues que intenten, pero yo lo que sí que espero de Europa, de Occidente, de Estados Unidos, si se les ocurre hacer algo así, que de aquí a Vladivostok no quede un solo soldado, un solo AK, digamos, usable por Rusia, porque es que si no, ahí estaríamos entrando en una época donde el invasor te puede nuquear para que te rindas. O sea, es tremendo. Yo sigo pensando que ese es un escenario que no va a suceder. Por 3 razones.
Primero, la razón histórica. Estados Unidos no tiró bombas atómicas ni sobre Corea ni sobre Vietnam. Y motivos, sobre todo en Vietnam, no le hubieran faltado conforme a la doctrina Putin. Segundo argumento. El argumento, por así decirlo, táctico, reglamentario, como lo queráis llamar. La doctrina rusa de armas nucleares indicaba que en el momento en que se hundió el frente al este de Kharkiv o cuando tuvieron que retirarse al otro lado del Dnieper, tenían que haber cerrado esa cabeza de puente enemiga con un arma nuclear táctica y no lo hicieron. No lo hicieron porque no se atrevieron. Y tercero, la razón estratégica práctica. Que esto no es la primera vez que lo digo. Si lo que sigue siendo un conflicto regional, porque no es una guerra mundial y no ha desbordado, todavía no, al menos, lo que es un conflicto regional, como es un conflicto regional la disputa de fronteras de China con la India, de Pakistán con la India, de China con Filipinas por la frontera naval, si escala con armas nucleares, todos los demás conflictos regionales de países que tienen también armas nucleares, Pakistán, Corea del Norte, China, la India, corren el riesgo de escalarse de la misma manera. Y una vez que sueltas el primer artefacto, ya a ver quién decide que el segundo no se suelta. Yo estoy convencido que desde el principio de la invasión hubo mucha presión sobre el Kremlin por parte de estas naciones para que no escalara nuclearmente la guerra, so pena de que los chinos se encontraran con que la India decidía escalar de la misma manera, o que Pakistán se encontraba tal, o Japón con Corea del Norte, en fin, que digamos que entre los países que sabían que si la cosa se iba de madre, a ellos les caían las bombas, y no estoy hablando de Ucrania, rápidamente le dijeron al Kremlin, oye, no se te ocurra. Otra cosa es lo que digan en televisión. Bueno, no pasa nada. Pero no se te ocurra, porque como lo hagas, yo mismo corro peligro y soy capaz de invadirte yo para evitar una situación nefasta para mi propio territorio nacional y mi propia gente. Entonces, eso hay que decirlo con acento chino, sí. Ya, pero es que yo no lo sé imitar. Como mucho puedo Que imitar no el gallego. No lanzar tu bomba atómica, no. No, es que claro, el tema es que los chinos en este momento, esto es de Vox Populi, digamos, no es un tema de que uno lo esté inventando. Fueron bastante claros con Putin en términos de no llevar esto a un enfrentamiento, intercambio nuclear, porque obviamente a los chinos lo que les interesa, oye, lo que Putin haga en Ucrania, como dice mi amigo Francisco, les suda. Les da exactamente lo mismo, pero sí lo que les interesa es poder seguir comprando petróleo y gas y otros recursos, insumos baratos. Y vendiéndole carritos de golf a Rusia. Totalmente. Y otro tipo de insumos. Es que China no tiene mejor ocasión para hacerse con el mercado ruso que la actual. Entonces no le interesa que la cosa escale. Pero además es que, insisto, tampoco le interesa que escale, porque si pongamos que Rusia tira un artefacto táctico sobre el frente de Kharkiv y todo el mundo está deeply concerned, pero no hace absolutamente nada. ¿Qué le impide al gobierno de Narendra Modi, que además es muy nacionalista, más que el gobierno chino, hacer lo mismo sobre la frontera común o sobre, yo qué sé, Shenzhen o sobre algún otro sitio cercano? Y sencillamente ese es un riesgo que ni chinos, ni indios, ni pakistaníes y ni siquiera nuestro amigo el gordito feliz de Corea están dispuestos a correr, porque se juegan demasiado. Aparte que hay un elemento también de una cabeza nuclear táctica, por ejemplo, un frente de que son desde 1.200 kilómetros, si no me equivoco, el frente de batalla en este momento en Ucrania. Un arma táctica te va a generar, ¿cuánto? Una brecha de 10 kilómetros, como mucho 5 kilómetros con suerte, y la verdad que la profundidad de las defensas ucranianas haría que, oye, da exactamente lo mismo. Podrían quizá usarla contra un centro de entrenamiento, ponte tú, del ejército ucraniano, que está muy efectivamente, esa es otra. Si tú abres una brecha en el frente de 10 kilómetros, que efectivamente se puede hacer con una arma táctica, si tus tropas no están bien preparadas, no pueden cruzar por ahí porque se mueren de la radiación. Y ahora mismo las tropas rusas, yo estoy convencido que no tienen efectivamente, no tienen el equipo NBQ ni el adiestramiento NBQ necesario como para sobrevivir a eso. Tiene más sentido el que lo lanzaran contra una posición de retaguardia. Y ya hemos visto que a Rusia bombardear ciudades llenas de civiles no le preocupa en absoluto. Pero Levorense, es que ellos han jugado a Stalker y saben que la radiación se baja bebiendo vodka. Sí. Entonces, bueno. Tú que no sabes, pues claro. Y perdona, es verdad, me he saltado la alarma diciendo, espera, ¿dónde era? Que no es nuclear. Es nucelar. La palabra es nucelar.
Perdona. Y mira, hablando de nucelar, de los bombardeos... Una última cosa. No olvidemos que Rusia es la nación que ordenó a sus soldados que cavaran trincheras en la tierra contaminada de Chernóbil. Exacto. Que Mira, esa justo es lo que otra. diciendo. Tremendo. Efectivamente, me ha leído el pensamiento. Pues mira, digamos, con los bombarderos estratégicos, con la capacidad de llevar las bombas nucleares, pues ya tenemos al primer digamos, chivo expiatorio, ¿no? Que ya tienen las teles rusas. Imaginaros la televisión española, o en Chile, ¿cómo era? Chilestán, ¿no? No sé, digamos, la cadena más vista de todo el país que dijese esto. Es que hice un vídeo, así que lo pongo íntegro para que veáis. ¿Os acordáis del recluta ruso que expuso a la vergüenza del ejército tras el ataque ucraniano a la aviación estratégica? Fijaros, mostró... Pues ahora el principal propagandista del Kremlin, Solovyov, pide que sea ejecutado públicamente. Sí, lo has oído bien, ejecutado públicamente. Видео, которое появляется оттуда, снимают срочники. А можно его расстрелять, этого срочника? Вот вывести эту сволочь и перед строем просто расстрелять, как предателя Родины. O sea, tremendo. Matar al que graba y no a los que dejaron que eso ocurriese. No a Putin, no a Gerasimov, no a Shoigu. O sea, hemos llegado, no se castiga al que comete un crimen, sino el que muestra el crimen. Es que es tremendo. Ese chaval está ya en Chasibyar. ¿Qué os apostáis? O en las cunetas de algún sitio, también te digo, ¿eh? O sea... No, se puede aprovechar para lanzar la ofensiva. ¿Cómo sabes si puede llegar aquí ese chaval? No, pero claro, o sea, es lo que les decía. Yo creo que no lo han fusilado todavía simplemente porque la rifirrafe que está dentro del gobierno ruso en este momento de quién es el culpable debe ser sangriento y brutal. Y claro, por muy sólidos que estén estas personas generalmente en sus cargos, este cagazo, perdonando, no sé si es el lenguaje apropiado para esta ilustre compañía, pero alguien tiene que pagarlo y no lo va a pagar un recluta. O sea, está un cagazo de un nivel suficiente para que caiga, bueno, el comandante de la Fuerza Aérea parece que cayó de la ventana, pero yo creo que no va a quedarse solamente en eso, digamos. Hombre, claro, si no, no sería de la Fuerza Aérea. Pero, Cristian, lo que quiero es que insistamos en que esto que señalas tú es muy importante, ¿no? Hay al margen de las consecuencias de purgas, de cambios, de relevos en el poder, hay una inacción que es muy peligrosa. Rusia ha sufrido la mayor debacle en su retaguardia de toda la guerra, y desde su existencia como Estado independiente tras la desaparición de la Unión Soviética. Y no ha habido reacción, no han sabido reaccionar, están paralizados, completamente paralizados. Y mientras están paralizados ocurre lo de Kerch y puede ocurrir mucho más. Así es. Bueno, Zelensky ya lo dijo, tenemos varias cosas más para que bajarle los humos a la delegación rusa a la próxima reunión de negociación que se haga, digamos. Ahora llegaron un poco más domados. La próxima van a llegar más humildes, la tercera o cuarta van a llegar con galletitas. Pues mira, antes, porque tengo también un vídeo muy interesante preparado sobre los ataques, cómo fueron, pero hay otro que ha, digamos, puesto el grito en el cielo que pide atacar a los de la cúpula, y es un diputado de la Duma y que sale en el chiringuito nuclear ruso, digamos, también pidiendo nuques contra Ucrania, pero aquí por lo menos es coherente. Vamos a verlo porque me parece interesante lo que pide, ¿no? Ведь стратегическая авиация – это часть нашей ядерной триады. То есть били-то не просто по самолету, а били именно по самолету носителя специального спецбоеприпаса. А точнее ракеты Х-55, которых 16 штук грузится, Ту-95, и он пошел. И пол-Америки может спокойно снести один самолет. Вот в чем дело-то. Теперь, внимание, вопрос. Кто головой отвечает за ядерную триаду? Вот кто?
Правильно, значит, генеральный штаб. Генеральный штаб отвечает за ядерную триаду, наверное. Вы знаете, самое что страшное, мне вот очень бы хотелось, чтобы это не прошло мимо, чтобы за это понесли ответственность. Не стрелочника, как там, типа командира авиабазы, который там плохо типа охранял себя. А это же проблема-то системная получилась. И мало того, там не просто кого-то с должности снять, а за это надо ответить по уголовному кодексу за нанесение сумасшедшего ущерба нашей стране. Claro, es que nosotros, los rusos, en los últimos días nos han vendido, pero si el Tu-95, pero si ni siquiera es turborreacción, eso es una mierda. Ucrania hizo, digamos, el plan Renove. Claro, nos hizo un favor, que el Tu-22M3, claro. eso ya está, eso es una mierda. ¿Qué triada ni qué triada? Si lo que realmente importan son los Oreshnik lo que importa. Claro, nos han vendido mierda, pero aquí es el ruso que sí que sabe, que es un, digamos, un militar, dice, oye, que nos han zumbado una pata de la triada nuclear y que no hay, o sea, nadie va a pagar con su cabeza, pero no cambiar de cargo, porque, y tampoco echarle la culpa al comandante de la base, que estaba ahí mirando cómo les reventaban los putos aviones. No, sino a los que, digamos, el consejo. Claro, yo os digo una cosa, si este hombre cae, digamos, por el balcón estando en un bajo, o de repente muere por tomarse un café o una infusión después de 10 años sin tomarlo, no me extrañaría lo más mínimo. Yo creo que este hombre ha dado un paso más en la dirección de acusar a Putin de agente de la CIA, que es una de las maneras en que puede acabar esta guerra, con Putin arrestado diciendo que desde un principio era un plan de la CIA ejecutado por Putin brillantemente para llevar a Rusia al desastre y que le vamos a detener, juzgar, encausar. Ha dado un pasito más. Por cierto, Triana sigue de vacaciones, ¿no? Claro, ahora me lo explico. Lo de hoy. ¿Qué tío? Joder, Triana, no te vayas tanto de vacaciones, que la que nos lía. No se le puede dejar, tío. Sí, no, que va. Pues sí, va. A ver, lo que ha dicho este hombre en un país normal tendría toda la razón. Es decir, ¿cómo se ha llegado a un fracaso tan serio? ¿Cómo hemos podido tener un agujero tan gordo en nuestra defensa sin que nadie se diera cuenta? Aquí hay que tomar responsabilidades. En un país normal, el ministro de Defensa o el equivalente dimitiría o se cesaría el jefe del Estado Mayor y se le sustituiría por otro, pero Rusia dista de ser un país normal. Claro. Ahí o no pasa nada o acabará Putin arrestado como agente de la CIA. Es que no hay... Claro, se van a un extremo o a otro. Una cosa que estaba viendo, de hecho, antes de entrar al programa, estaba terminando precisamente eso, estaba viendo un video de una influencer, un mil blogger ruso, que precisamente le decía a Putin, Vladimir Vladimirovich, aquí un reporte desde el terreno, nos han visto la cara, nos han sacado la cresta, nosotros somos una broma, o sea, se lo decía, digamos, abiertamente en el video. Estuve hablando con un camarada, nuestro regimiento en el que serví, lo destruyeron en un día, el regimiento de otro camarada que sirvió hace 6 meses nos informó que lo destruyeron en 9 días, nos están masacrando, nos están vendiendo. Entonces, tú ves que ese discurso, digo, este tipo, bueno, estará vivo todavía, pero a lo que voy es que se ve cada vez más recurrentemente entre las fuerzas que están en el campo que, oye, viejo, nos están masacrando, nos están haciendo... nos están aniquilando en el campo de batalla y a estos tipos no les importamos, no les importa nuestra vida, no les importan los objetivos y más encima son incompetentes. O sea, ¿cómo nosotros luchando acá, dando la vida, dándolo todo, el pellejo, pero por el lado de atrás destruyen prácticamente uno de los pilares de la triada nuclear? Entonces estamos en manos de absolutos incompetentes, nadie sabe lo que está haciendo, la inteligencia es una broma, la policía es una broma. Entonces, ¿qué diablo estamos haciendo en Ucrania, boba? Y lo decía en esos términos. Entonces tú dices, wow, arriesgado lo tuyo, fuerte lo tuyo, pero a lo que voy es que es un síntoma de que incluso las tropas en el frente están diciendo, bueno, ¿qué diablo está pasando? O no sabemos lo que estamos haciendo, o estamos en manos de absolutos imbéciles que no saben hacia dónde ir y cómo hacerlo, digamos, y cómo proteger nuestros activos más importantes. Entonces, claro, no sería extraño que se empiece a plantear, bueno, Putin es un agente de la CIA, Putin no sabe lo que está haciendo, necesitamos un cambio en el liderazgo. El tema y el riesgo, lo creo que ustedes lo han comentado muchas veces, es quién podría reemplazar a Putin. O sea,
No sé Pues si mira, la solución sería peor que la enfermedad. pues Chris, aquí, Juan, muchas gracias por pasarme el link. Fíjate, Kasparov, ay, a ver, ¿dónde está? Dice, ay, espera, no estoy viendo, no lo veo. A ver, Sí. dice, en este momento Putin debería pedir la adhesión a la OTAN para Rusia para protegerse de Ucrania. O sea, este hombre sí que me parece buen presidente para Rusia, por lo que sea. Y por cierto, que ahora estoy viendo, como hay un porrón de gente en X viéndonos, más entre YouTube y Twitch somos más de 1.100 personas. O sea, Wow. digamos, solo entre YouTube y Twitch. Así que muchas gracias a todos y suscribiros tanto al canal de Parabellum de nuestro amigo Chris, también en la cuenta de X, tanto de Francisco como el Orense, que ponen cosas muy cremita top. Y tú, Chris, hay que ponerse al día con la cuenta de X, que la tienes medio abandonada, ¿eh? Sí, No es te que da para todo. lo que pasa es que estamos trabajando en varias cosas. O sea, por un lado, parte de nuestra base de suscriptores es latinoamericana, entonces armamos también un canal latino, viendo temas más de defensa latinoamericana, entonces eso nos quita un poco de tiempo. Y lo otro que vamos a lanzar otro canal, pero más de análisis, porque el que tenemos ahora tiene un foco un poco más de relato y no tanto de análisis. Queremos meternos más en el tema de análisis. Lo que sí se te quedó en el tintero, que hay que invitar a que se suscriban al canal de OnlyFans de Francisco. Exacto. Only Floro. Only Floro, claro. Floro, no flores, no equivocarse. No, ¿eh? no, a ver no, si no, vais a donar a otro que no de verdad. Ya que estamos pasando avisos, pasemos avisos de todo. Ay, por favor. Mira, una cosa, por favor. Quería comentaros, porque, claro, Rusia, después del ataque sobre la aviación estratégica, empezó bueno, más que Rusia, la sociedad rusa, los ultranacionalistas, pedir una respuesta contra Ucrania. Salva Ucrania. El tema es que no hay nada con lo que responder. Y decían, Oreshnik. Y se ha filtrado la foto, o más bien las especificaciones, ¿no? del Oreshnik, que si os parece, lo vemos, que sí que es un buen misil, pero es que esto no cambia la guerra. O sea, ¿qué va a hacer? ¿Tirar sobre Kyiv, sobre el Lviv? ¿Va a matar a 100 personas? No, eso no, digamos, no cambia las guerras. Y fijaros, aquí están las especificaciones. A ver si carga. Que sí, es un misil balístico intercontinental, pero que Ucrania está en el mismo continente que Rusia, por si no se han dado cuenta. Y que son capaces de llevar armas nucleares, digamos, con la carga explosiva, y que, por ejemplo, su diámetro es de 2 metros, mide 20, pesa, yo entiendo que al completo 40.000 kilos, o sea, 40 toneladas, y que alcanza 5.000 kilómetros de alcance. Claro, de alcance. Vale, estupendo. ¿Tienen alguno operativo? A ver, usaron uno. Creo las especificaciones. Claro. ¿Tienen alguno operativo? Han tratado de lanzar dos y dos estallaron. Por eso. El Oreshnik se supone que debutó hace un año y pico justo en esta guerra. Es decir, se supone que es un arma que todavía no está adecuadamente probada. Y además, que con lo fanfarrones que son en el Kremlin, si tuvieran más operativos, los hubieran lanzado ya y hubieran presumido de ello. Pero no es el caso. Entonces, aunque estas prestaciones fueran... Fallaron uno de los lanzamientos, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. Bueno, ayer estaban también todos los putinejos clamando por que lanzaran un Oreshnik sobre donde fuera, donde sea. Sí. Bien, me parece estupendo. ¿Hay alguno por ahí? ¿Hay algún Oreshnik en la sala, por favor? ¿Me puedes dejar un Oreshnik? Estáis viendo un Oreshnik, pero mira, solo quería comentar una cosa, el cual, digamos, sí que tiene alguna utilidad, que es la velocidad terminal que puede alcanzar supuestamente 13.500 kilómetros. A ver, eso sí que es cierto que Ucrania no tendría medidas para interceptarlo. Pero vuelvo a decir, estamos hablando de misiles balísticos intercontinentales que Rusia estaría utilizando de forma cinética para asustar al pueblo ucraniano.
es tremendo, es tremendo. Espera, un segundito que ahora que veo que Nacho ha vuelto, así ya le damos la entrada porque nuestro amigo Nacho es un crack, míralo ahí. Pues mira, Nacho, justo 15 minutos, pero cuando hablamos con el Oreshnik, que digamos los rusos pedían, pues eso, lanzarlo, como dice Levorense, contra lo que sea, pero dar una respuesta a estos ucronazis que nos han destruido la aviación estratégica, etc, etc. Sí, ¿te acordás que apenas fue el ataque del domingo, hubo una alerta de misiles intercontinentales y que venían los Oreshnik? Sí. Quedó la nada. Vamos a un detalle técnico. Los Oreshnik, que en realidad son los R-23, no son nada nuevo, sino que es una nueva ojiva montada en un viejo cohete, tienen un CEP, o sea, un círculo de error probable, que es superior a los 60 metros. La última vez que lo lanzaron, supuestamente tenía que quedar sobre una fábrica y cayó en un centro de atención herido. Exacto. ¿Por qué? Porque están diseñados para tener una ojiva atómica, donde la precisión no es tan importante. Entonces, gastar en una represalia lo que se supone que vos tenés que guardar para seguir siendo una potencia con una capacidad creíble es por lo menos torpe. Y eso es lo que de alguna manera frena que haya habido una represalia con misiles balísticos. Eso por un lado. El segundo, lo que decíamos antes, si vos gastás tu arsenal, desde el otro lado, desde la OTAN, se van a dar cuenta que vos tenés menor capacidad para atacar. Si vos tenés la tríada, que son submarinos, misiles intercontinentales y bombarderos los bombarderos fueron disminuidos, pero además disminuís tu capacidad de misiles, entonces lo que estás haciendo es perder capacidad de disuasión frente a tu enemigo más grande. Con lo cual, por lógica, uno está explicando que esa represalia que pedían es, si se quiere, una victoria pírrica porque disminuiría la capacidad nuclear de Rusia, que ya viene bastante disminuida porque los Kinzhal, los Kalibr y otros tipos de misiles que ya se usaron habían sido diseñados también para llevar ojivas nucleares y se usaron con ojivas convencionales a mansalva contra Ucrania. Y Rusia no tiene capacidad de reposición de tantos cientos de misiles o miles de misiles que han lanzado contra Ucrania. Así que eso explicaría de alguna manera por qué no le hicieron caso a los coroneles que pedían. Más ahora que destruyeron los bombarderos y aquí hay un desgaste operativo bastante significativo también. Exacto, y ahí hay algo que tiene que ver también con la lógica, más allá de lo que nosotros opinemos. Los aviones tienen algo que es una vida operativa, ¿sí? Entonces, lo que tenés es fatiga de material, desgaste. Entonces, en la medida que Ucrania sigue obligando a Rusia a usar ese material, menos dura y no tiene capacidad de reposición, porque no es que Rusia puede fabricar 50, 60 bombarderos por año como en la época de la Guerra Fría. Ya no puede fabricar, o sea, no tiene reposición ni de misiles ni de bombarderos. Esa es la otra parte, es el otro aspecto que falta de explicar. Sí, un buen argumento. No sé, un tema que yo también quería proponer y que me llamó la atención, el otro día lo conversaba con un profesor acá de la Academia de Guerra del Ejército, entre paréntesis un saludo a don Fernando Wilson, que estuvimos conversando también de este tema, en general, digamos, del contexto de la guerra, pero la teoría que él tiene y que él propone es que Ucrania no va a poder salir de esta guerra sin armamento nuclear. ¿Ya? Desde el punto de vista, digamos, de estabilidad y de garantías de seguridad, no hay un escenario en su posición técnica, profesional, de analista y de profesor de estrategia, digamos, dentro de la Academia de Guerra que es el Ejército, y de una universidad muy importante acá también, es que no ve un escenario en el cual Ucrania no termine esta guerra con armamento nuclear. Y a mí me llevó a pensar algo que también se comentó en las conversaciones de Estambul esta semana, o ayer, digamos, o anteayer, no recuerdo exactamente, que se insistió de nuevo por la parte rusa de que Ucrania debía ser un país no nuclear. Y dije, bueno, ¿y por qué lo sacan a colación? O sea, Zelensky nunca lo ha dicho, pero que ellos lo mencionen, lo han mencionado ya 2 o 3 veces. Ucrania tiene que ser un país nuclear, Ucrania tiene que ser un país nuclear. ¿No estaremos en presencia de que algo se está haciendo en ese sentido por parte de Ucrania? Tendría toda la lógica. Y
Y además vemos la molestia por parte de la población de decir, bueno, entregamos nuestra principal garantía de seguridad por un papel que no vale ni para ir al baño. Entonces, tendrían toda la justificación del mundo para volver a producir armamento nuclear si es que fuera la decisión. Yo creo que lo único que falta es la decisión política. Pero desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista estratégico, o sea, Ucrania no va a poder simplemente obviar ese componente de una estructura de fuerzas para asegurar su supervivencia en el largo plazo. No sé qué opinan ustedes, digamos, lo planteo porque a mí me pareció interesante, sobre todo considerando que la parte rusa haya vuelto a insistir en 2 ocasiones de que, y antes lo había mencionado, bajar el tamaño del ejército, ahora mencionaron específicamente, Ucrania no puede ser un país nuclear. ¿Por qué lo mencionan? Lo mencionan porque lo único que separa a Ucrania de la posesión de armas nucleares, primero, Minsk ya puede denunciar el acuerdo de Minsk por el mismo acto de ataque de Rusia, ya Rusia incumplió el acuerdo, por lo tanto, Ucrania puede denunciar, para el que no entiende, denunciar significa el acuerdo no es válido. Lo que pasa es que para poder, con los protocolos de Minsk, y creo que era el de Budapest, ahora no tengo memoria si estaban ligados, pero sí había un compromiso que Ucrania también cumplió, que es que se tuvo que sumar al TNP, al Tratado de No Proliferación Nuclear, tuvo que ser signatario, y al MTCR, al Acuerdo de No Desarrollo de Tecnologías Misilísticas. Por eso el misil de largo alcance que desarrolló con fondos de Arabia Saudita, ahora no me acuerdo el nombre, tenía un alcance limitado a 400 kilómetros. Lo único que tiene que hacer Ucrania es sencillamente salirse de esos acuerdos y decir, Minsk no fue cumplido, yo no lo voy a cumplir, y creo que, y creo muy acertada tu observación, es aguda, porque por algo Rusia está tomando esta precaución, y es porque sabe que Ucrania tiene la capacidad. Le quedan, si no me equivoco, 2 centrales nucleares en donde puede cumplir el ciclo de enriquecimiento del uranio. Según un análisis o levantamiento de información que yo hice tiene que haber sido hace unos 3 meses atrás, había cerca de 400 kilos de material que era de grado militar, digamos, de que podría ser, no sé, no recuerdo exactamente los detalles, pero sí sé que la cantidad era cerca de 400 kilos que podrían ser de material que podría ser utilizado para armas nucleares. Lo vimos porque en algún momento se comentó también cuando lanzaron el primer Ereshnik sobre la ciudad ucraniana, se comentó, bueno, qué sucedería si Ucrania tuviera que tomar esas medidas. Y en ese momento investigué el tema y efectivamente se comentó mucho en medios y obviamente salió el dato. Eso lo tengo sumamente claro. El material fisionable lo tienen. ¿Qué tipo de eficiencia puede llegar a producir con ese material un arma nuclear? No lo tengo claro, pero sí de que sería un arma nuclear. No sé si sería más limpia o más sucia, pero de que se puede construir, se puede construir. El conocimiento lo tienen, las fábricas lo tienen, los científicos lo tienen. Falta el vector. Hice un hilo sobre eso, sí. Dentro del sistema soviético de desarrollo de armas nucleares, hay 3 lugares, un centro de desarrollo de tecnologías atómicas y 2 lugares más en Ucrania que eran vitales para el desarrollo de armas nucleares. O sea que la tecnología, los ingenieros los tienen en Ucrania, así que, y lo que vos decís, habría que ver el grado de enriquecimiento y después hay que procesarlo para convertirlo en plutonio, pero bueno, si pudo montar estas operaciones y ante la necesidad, no sería nada raro que el día de mañana Zelensky diga, dado que no cumplió Ucrania, que no cumplió Rusia y Ucrania cumplió, entonces Ucrania no tiene por qué cumplir Minsk, nos salimos del TNP, nos salimos del MTCR y ahora somos nosotros los que ponemos líneas rojas. Ahora, ojo, una cosa importante también con respecto a eso, y también tiene que ver con lo que han sido estos 2 últimos ataques de estos últimos días. Ucrania no le informó a nadie sobre estas operaciones. No le informó a Estados Unidos, no le informó a sus aliados occidentales, ciertamente no le informó a Rusia, pero sí, obviamente, eso implica que hay programas que están pasando subterráneamente, de manera oscura, en el cual solamente tienen acceso los mismos ucranianos. Y quizás, yo diría que hay algo, tendríamos que mirarlo con atención. En apoyo a lo que decís, Ucrania está ganando en autonomía y la contraparte, la contracara de el estar negándole armamento es que Ucrania puede negar información. Es decir, la entrega, a la inversa, la entrega de armamento estaba
atada a la obligación de informar a los aliados. Entonces, Claro. por lo menos en el caso de Estados Unidos, tranquilamente le puede decir, nosotros vamos a compartir información si somos realmente aliados. Entonces, en el caso de la tecnología nuclear, no estamos obligados a avisarles de nada si ustedes no están obligados a asistirnos militarmente o a, por ejemplo, vendernos la cantidad que nosotros queremos de Patriot, sabiendo que nosotros tenemos el dinero. Son como fórmulas, no es como la contracara. Vos no me ayudás, yo no te informo, vos me ayudás, yo estoy obligado a informarte. Así que esta es la política, porque la guerra es un fenómeno político, no solamente militar. Claro. Claro. Bueno, y aparte también tenemos el caso, como te decía, del último componente de una fuerza potencialmente nuclear, también está el tema del vector. Y en este caso también sabemos que hace menos de un mes el presidente Zelensky dio instrucciones de acelerar de manera exponencial el financiamiento para el desarrollo de un misil balístico. Tú no desarrollas y ni le metes cientos de millones de dólares o miles de millones de dólares a un misil balístico cuando estás en la mitad de una guerra, cuando ese misil balístico va a llevar una cabeza de 250 kilos de explosivos. No tiene sentido. Ya sé cuál decís vos, el RIM sí. 2. El RIM 2 había sido desarrollado con dinero de Arabia Saudita, no me acordaba, yo había escrito también un hilo sobre eso, y tenía un alcance limitado a los 400 kilómetros. Podía llegar a los 900. Lo que pasa es que el problema TCR, Ucrania había dicho, lo frenamos acá, lo habían frenado antes del 2022. Lo que pasa es que del 2022 en adelante lo siguieron desarrollando y de hecho hace 6 meses hubo una presentación con un video oficial en donde Ucrania demostró que tenía un misil balístico a su disposición. Claro, supuestamente lo probaron. A ver, esta es la plataforma de lanzamiento. Y yo aquí estoy con vosotros dos y creo que Ucrania no va, digamos, a desarrollar su plan nuclear, vamos a llamarlo así, si tiene garantías de la OTAN o de cualquier otro que no va a ser invadido. Si no, está en su completo derecho, y ya no solo por la población, sino los propios militares dicen que estaría en su pleno derecho de desarrollar armas nucleares para tener esa disuasión. Porque si Estados Unidos, que vamos a decir las cosas como son, que es el líder de la OTAN, se niega en rotundo mientras esté Trump, Ucrania no puede depender de los astros y de los dioses del antiguo Egipto para protegerse. Tiene que buscar una salida. Y lo mismo que Namibia, ¿no? Que en el siglo XX intentó desarrollar pues un arma nuclear. Ojo, Namibia, con todos los respetos para Namibia, pues Ucrania no es menos. O sea que hay países que han intentado desarrollar, unos lo han logrado, otros no. Y si Ucrania ve que su existencia depende de este tipo de defensas, pues yo no veo ningún problema en que lo haga, porque al final era un país nuclear que renunció por unas garantías de seguridad. No, no se cumplieron. El asunto, Andri, es que ese argumento que tú acabas de aplicar lo pueden aplicar muchos otros países. Lo puede aplicar Argelia respecto a Marruecos, Marruecos respecto a Argelia, lo puede aplicar Filipinas respecto a China, Vietnam respecto a China, Filipinas respecto abre a la caja de Pandora. Exactamente. Y en un momento determinado, si la única opción militar que tienes es disponer de la carta nuclear, porque por muy poderoso que sea tu ejército, por muchos tratados que hayas firmado, de todas maneras tus fronteras corren peligro, bueno, pues me voy a equipar con armamento nuclear por lo que pueda pasar. Con lo cual, nuestro amigo Vladimir nos ha situado en una carrera nuclear que ya ha comenzado, ya veremos dónde termina, pero que ya ha comenzado porque esto, que hasta ahora eran fantasías, ya no lo son, dejaron de serlo a partir de febrero del 22. Si nada me garantiza mi seguridad nacional, si pese a tener un ejército lo bastante poderoso y armado, eso no disuade a mis vecinos de invadirme, bueno, pues tendré que escalar la capacidad de mi ejército y la única escalación posible es el arma nuclear. Te lo hago una fórmula muy sencilla. Si ustedes no me dan las garantías de seguridad, me las conseguiré yo a mi manera. Correcto. Por ejemplo, el caso de los países bálticos, o sea, yo no digo que tengan la capacidad, digamos, pero por ejemplo, los países bálticos representan una ecuación tal como ustedes la están planteando. O sea, si no tenemos una capacidad militar suficiente y nunca la vamos a tener, si somos un país de 1,5 millones de habitantes, ¿qué hacemos? Claro, fíjate, Cristian. Hace 2 semanas se anunció que Alemania va a formar una brigada acorazada
y la va a desplegar en Lituania. Exacto. Es decir, algo que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial y algo que antes de 2014 era impensable. Tropas alemanas en Lituania, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Estás borracho o estás leyendo una novela de Tom Clancy? Se acabó. Se acabó. Si ahora mismo Lituania, para defender su frontera, tiene la Policía Aérea del Báltico, en la cual intervienen aviones de combate españoles, y para defender su frontera va a tener dentro de un par de añitos, que es cuando se va a terminar la activación, una brigada acorazada alemana. Si eso no funciona, pedirá una división acorazada. Si eso no funciona, ¿qué es lo siguiente? Un arma atómica. Pero suya. No, Francia, déjame una cabeza nuclear. No. La voy a desarrollar yo. Voy a tener yo el control. Porque ya puestos a no fiarme, a ver si estos franceses al final negocian bajo cuerda o Claro, se me mueren hacen de la gran miedo. trampa. Exactamente. Es que antes de 2014 la proliferación nuclear para los países medianos era un chiste y ahora estamos cerca de verlo realizado, porque los fundamentos razonables, ideológicos, como los queráis llamar, para dotarse de un arma nuclear los ha puesto encima de la mesa el amigo Vladimir Vladimirovich. ¿Y ahora qué hacemos? Sí, absolutamente. Eso es extrapolable a cualquier país amenazado por un Estado con armas atómicas. Y eso es la enorme ironía que uno lo venía marcando, ¿no? Que esto no lo tomen como algo anti-Trump. Una de las cosas que ha roto Trump, y esto es objetivo, no es un ataque a Trump, es una observación objetiva, es que precisamente el sistema de equilibrio en donde Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña funcionaban como protectores nucleares o como, si se quiere, guardaespaldas nucleares, al haber roto ese sistema y no haber sancionado Estados Unidos, también desde el Biden con suficiente carácter a la invasión rusa, está creando las dos condiciones necesarias para una proliferación nuclear. Una es que no se rompió el sistema de respeto de las fronteras, ¿sí? Una vez roto, están proliferando los conflictos. Segundo, si vos no vas a hacer una protección, un paraguas nuclear, entonces los países tienen absoluto derecho frente al primer factor a proporcionarse a sí mismos un factor de disuasión que sea suficiente como para enfrentar una potencia nuclear. Los dos factores son los que desató ahora y que está acelerando Trump al negarle a Ucrania el apoyo necesario como para terminar la tarea de castigar, yo no solamente digo desalojar, castigar de manera que se entienda bien que no debe volver a hacerse la invasión de Putin, como en su momento se castigó a Saddam Hussein y que el resto de los países entendieron la elección. Pero bueno. Pero, Nacho, una cosa. Esto lo publiqué anoche, un pequeño vídeo, ¿no? Que era cuando la Unión Soviética se fue de Afganistán y el propio relator estaba diciendo, oye, que esto al final, ¿para qué fue? Mira, lo pongo y que lo veáis. Y yo creo que tarde o temprano Rusia va a pasar por esto, o sea, y dirán que malos Putin, que nos han metido en contra de nuestra voluntad en una guerra tremenda, etc., porque al final, tarde o temprano, tiene que venir algo de aire en todo ese humo, podredumbre llamado sociedad rusa. Perdón, tengo que прозвучали последние на афганской земле. Espera un segundito. ¿Te vas ya? Tengo otra, pues pasa que vengo de ratitos, yo porque los extraño. Venga, Nacho. Me estás dando el teléfono. Perfecto, nos vemos ahora en un rato. Un saludo. Chao. Nacho. Vamos a llamar a Nacho el intermitente. No sabemos si está o no. Nacho de Schrödinger. Nacho de Schrödinger. Bueno, pues así lo relataba el propio, digamos, la Unión Soviética cuando se iban de Afganistán en 1989. Vosotros. ¿Para qué? Pues muy profético lo que dijo, porque la guerra de Afganistán dejó varias decenas de miles de exsoldados tarados, con síndrome de estrés postraumático, con secuelas físicas y psicológicas, a los que nadie atendió. Es más, como eran los heraldos de una derrota militar, los trataron como puñeteros apestados en la sociedad soviética y possoviética. Con lo cual, y bueno, alguno todavía sigue por ahí, enloquecido y sin tratamiento médico.
Multipliquemos eso por 10 o por 100 y tenemos la posguerra de lo que va, la posguerra rusa. Da igual cómo acabe la guerra. Si la guerra acaba ahora mismo, aceptan la actual línea de frente como frontera definitiva y se retira el ejército ruso a sus bases, tenemos centenares de miles de hombres rusos físicamente o psíquicamente perturbados, dañados, y además un sistema médico en Rusia que no los puede atender. Aunque tuviera el mejor sistema médico del mundo, que dista de tenerlo, no podría atenderlos porque sencillamente se verían desbordados. O sea, no hay psicólogos ni psiquiatras capaces de atender a la cantidad de veteranos de guerra rusos. Y eso en el mejor escenario, que sería que la guerra acabara ahora mismo con el frente congelado como frontera internacional. Si encima acaba en una derrota catastrófica, acumulando más heridos, acumulando más gente dañada, herida mental y físicamente, vamos, la posguerra para Rusia va a ser infernal. Solo por eso deberían pedir la paz. Solo por eso. Porque la posguerra que les espera, pero claro, a ver, este es un argumento, yo estoy utilizando un argumento que el zar no comprende, soy consciente. El zar y yo no hablamos el mismo idioma. El zar tiene siervos. Mientras haya siervos, él no va a carecer de gente que se sacrifique por él. Un gobernante normal diría, madre mía, la que me espera. Pero él no. Él es el zar, él tiene siervos, él mandará a los siervos a la muerte y a la locura, literalmente a la locura. Pero yo tengo una pregunta, ahora en serio. Pues mira, un segundito, Lorenzo. Yo tengo una pregunta para vosotros, porque yo la verdad no lo entiendo. Y yo lo digo en serio. Yo nací en Ucrania, viví ahí hasta una edad, pero yo lo que no entiendo es si la Unión Soviética, que era muchísimo más potente que la mierda de Rusia de ahora, con 15.000 bajas, o sea, muertos más los heridos, se fue de Afganistán entre llantos casi, ¿no? ¿Qué es lo que le ha pasado a Rusia para que llegue a la degradación tal que puede mandar a su gente sin, digamos, ningún tipo de problema a una muerte segura, como si eso fuera, ya no digo Segunda Guerra Mundial, es que tiene que ser como una especie, no sé, de Battle Royale casi, o algo así. Es que yo no lo entiendo. ¿Dónde ha quedado la mínima pizca de humanidad? Que lo que han perdido en 10 años la Unión Soviética en su conjunto, Rusia lo pierde en menos de un mes en Ucrania. Y lleva más de 3 años y medio. ¿Qué les ha pasado? Yo creo que Francisco tiene una teoría al respecto. Porque Mi teoría es que no ha habido degeneración de ningún tipo. Siempre han sido así. Lo que pasa es que es muy cómodo ignorar que los rusos son así. Uno de los últimos libros que he leído es La Catedral, de Oles Honchar. Es precioso, es muy bonito. Es un libro bellísimo. Desgraciadamente no está en español, pero bueno, merece la pena leerlo en inglés. Es un inglés sofisticado porque es una traducción de un libro que es literariamente rico. Entonces cuesta un poco leerlo, pero merece la pena. Y una de las cosas que desliza Oles Honchar sobre el pasado de Ucrania y más concretamente de Ucrania en la Unión Soviética, que seguía vigente cuando Honchar escribió el libro, es la matanza que provocó entre las tropas ucranianas Stalin al utilizarlas sin ninguna consideración hacia su vida. Concretamente, se describe una escena posterior al cruce del Dnipro. Si tomamos los datos completos sobre los reclutas ucranianos que fueron a luchar en la Segunda Guerra Mundial, hallaremos que solo sobrevivieron el 3%. O sea, es una nación que nunca ha tenido realmente un aprecio por la vida. Fijaos en el dato que os estoy dando, un 3% de los reclutas. Incluso si esos reclutas eran un activo importante para la Unión Soviética, más allá de lo ético, los utilizaron de una manera tal que solo sobrevivieron un 3% de esas personas. Un 3% de esas personas. Hubo generaciones de nacidos en Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial, no nacidos durante la Segunda Guerra Mundial,
pero que fueron a combatir durante la Segunda Guerra Mundial, que se perdieron completamente, al menos la parte masculina de esas generaciones. Y eso, como digo, está muy bien narrado en la denuncia de lo que fue el cruce del Dnipro, una denuncia solapada porque esta novela se escribió en tiempos soviéticos y de hecho fue censurada, pero ahí está. Y si nos vamos más allá atrás de la historia, pues yo no dejo de denunciar que Rusia se ha expandido a costa de muchos pueblos. No se trata solo de la apropiación del territorio, sino de la extirpación completa de culturas, de naciones, por medio no solo de la rusificación, sino del exterminio físico. Hay pueblos siberianos que por órdenes de la emperatriz Elizabeth, si mal no recuerdo, fueron eliminados del mapa. Esto durante el siglo, estamos hablando ya del siglo XVIII, pero es que en el siglo XIX se produce el genocidio de Circasia y 4 millones de personas desaparecen de la historia. Y es que antes de estos ejemplos del siglo XIX y del XVIII, tenemos lo que hizo Iván el Terrible en Novgorod, que además era una ciudad étnicamente rusa. Y es que antes incluso del establecimiento del Ducado de Moscovia, tenemos la Protomoscovia, que es el Principado de Zuzdalia, que en 1169 provocó tal matanza en Kiev que los etnólogos rusos llegaron a decir sobre ello que eso demostraba que los zuzdalianos, es decir, los protomoscovitas, habían dejado de considerarse un pueblo hermano de Kiev en 1169. Y este desprecio a la vida no es solo hacia los extranjeros, es incluso hacia los nacionales y a los que consideran nacionales a pesar de tener, insisto, un carácter diverso que termina fagocitado en un pueblo ruso para atribuir sus glorias artísticas y culturales a un pueblo que no tiene nada más que una ansia de destrucción terrible. Tremendo. Pues mira, antes de seguir quería mostraros que el domingo cuando tuvimos el directo yo os mostré cuáles eran las dos opciones del siguiente operación del SBU. Ahí va. Después de semejante speech se va. Es un sinvergüenza este hombre, ¿eh? Es un sinvergüenza. ¿Cómo se llama? Botó el micrófono así. Drop mic. Tal cual, tal cual. Pues mira, al final el que ganó es nuestro amigo Maluk con el puente. Así que. Oye, es cierto que le van a dar le van a dar a Maluk el premio del empleado del mes en Ucrania, ¿no? Pero como poco, ¿eh? O sea, como poco deberían darle, tal cual. El tema, que claro, es que estamos hablando que para mí fue una operación de tal magnitud y que lo han hecho como algo normal. O sea, a ver, obviamente lo han celebrado, que es lo suyo, pero al día siguiente otra cosa. Y hoy lo de Kerch, Ucrania realmente nos ha mal acostumbrado con este tipo de operaciones. Un país que está siendo invadido y que tiene una misión de 1 año y medio de preparación dentro de Rusia, siendo vecinos del FSB, pues no te esperas este tipo de acciones. No, pero es que Ucrania dice, ¿cómo, niño? Tranquilo, ya me monto yo la operación. Pero a su vez, otros departamentos del SBU de Urmo van haciendo otras operaciones. Zelensky, por ejemplo, lo comentó ayer, cómo atacaron con 400 drones ucranianos a vehículos y localización de concentración de tropas rusas en el territorio ocupado. Como obviamente no fue tan vistoso, pero es una operación que llevaron 3 meses en prepararla. Pero están ahí haciendo. Es que esto no es lo normal. O sea, Chris, o sea, tú cuando, por ejemplo, eres invadido, tú no piensas en una operación fantástica que ni el Mi-6 te lo saca en 2 años. Tú dices, bueno, con tal de sobrevivir me vale. Pero no, se sacan la chorra, la ponen encima de la mesa y dicen, ¿cómo? ¿Que hay que meter camiones al lado de las bases aéreas y destrozar la fuerza estratégica rusa de la aviación? Pues lo hacemos. Y es que esto
Nos ha dejado loco. O sea, yo concuerdo totalmente contigo. Primero, esta es la operación especial más importante que jamás se haya lanzado en la historia. Es mi modesta opinión, digamos, ustedes pueden estar de acuerdo o no, pero para mí es la operación especial de mayor importancia que jamás se ha hecho. Eso deja el tema de los Viper del Mossad muy bonito, muy simpático, pero segundo término. Esto es algo realmente que marca pauta en términos de que un grupo de operaciones especiales fue capaz de destruir un componente, un porcentaje importante de uno de los pilares estratégicos nucleares de una de la segunda potencia nuclear, la primera potencia nuclear del mundo, de manera exitosa. O sea, esto es, como digo, desde el punto de vista de operaciones especiales, es lejos la más importante y la más exitosa que jamás ha habido en la historia. Otras operaciones especiales también han sido heroicas, ha sido impresionante, han sido desafiantes técnicamente y quizás incluso físicamente para los operadores, el heroísmo, todo lo que tú quieras. Pero en términos del efecto que se logró en el campo de batalla y en el enemigo, es lejos la operación especial más exitosa que ha existido. Así que en ese sentido... Y todavía estamos viendo las réplicas del terremoto, que esto no ha terminado aquí. Además. Y lo otro que también uno tiene que aprender, o sea, son dos cosas, digamos, que en realidad habría que sacar en conclusión. Primero, que Ucrania se ha negado a luchar en los términos que le propone el enemigo. Tú cuando entras en un combate, tú no puedes luchar en base a las fortalezas de tu enemigo. Si Ucrania se pone a luchar mano a mano, misil a misil, misil crucero, misil balístico contra Rusia, va a perder. Va a perder simplemente por un tema de escala, por un tema de que obviamente los rusos pueden producir más y si podemos luchar uno a uno, simplemente estos tipos producen más. Entonces, ¿qué hacemos? No puedo aceptar batalla en los términos que son más cómodos y que me está proponiendo el enemigo. Tengo que cambiar la ecuación. Y cambiar la ecuación es luchar en base a mis fortalezas. Y las fortalezas de Ucrania son la guerra de drones, la guerra de información, la guerra de tecnología, el acceso a tecnología que Rusia no domina o los cuales tiene un acceso limitado. Y eso es lo que estamos viendo, es lo que vimos en el ataque de drones, que también tiene otra derivada que también probablemente no la estamos considerando, que es que en este momento los rusos están mirando cada camión que circula por sus caminos es una amenaza para ellos. Las colas, digamos, las colas, digamos, necesariamente de camiones que tienen que pasar por revisiones exhaustivas ahora, son enormes. Entonces eso está retrasando la logística, está generando un efecto de psicosis en todo el país, porque cada camión que pasa, llevará drones. Y eso además tiene otro elemento considerado que se deriva de lo que pasó en la base de submarinos, que se me escapa ahora el nombre, la que estaba en el norte. Bueno, la base. Severomorsk. Severomorsk, exacto, gracias, Leorense. Que es que, imagínate qué es lo que hubiera sucedido si esos 3 o 4 camiones se hubieran instalado justo al lado de la base Severomorsk y hubieran lanzado un enjambre de drones para atacar y destruir las velas de los submarinos nucleares rusos. No, los rusos no importa que las defensas hubieran estado activas, hubiera sido imposible para ellos y es imposible para cualquier fuerza armada. Es imposible para los norteamericanos en la base de San Diego, es imposible para los americanos en Pensacola, es imposible para los españoles, no sé, en Rota o en Cádiz. O sea, si se pone un camión afuera lleno de 50 drones y los lanzan de inmediato contra la flota española en su base, le destruyen todos los radares, le destruyen todos los sensores y queda esencialmente inutilizada. Y eso es algo que va a seguir existiendo y que entra como componente definitivo y de preocupación y de planificación para todos los generales rusos en este momento. Y ellos también tienen que preocuparse, bueno, este fue un ataque, pero ¿qué más tenemos dentro del país? ¿Cuántas otras células, ponte tú, de operadores ucranianos que puedan lanzar un ataque como este pueden existir? Si los tipos están, como dice Andri, a 200 metros de la base del FSB de esa región y los tipos armaron una cosa como eso, donde ahora les juega en contra el tamaño de su país. ¿Qué más nos vamos a encontrar oculto en los bosques? No lo sabemos. Sí, totalmente. A mí me recuerda a esto, en lo que tú estás comentando, Cristian, lo que hicieron los Dambusters en el 43 cuando atacaron las presas del Ruhr, que obligaron a distraer una fuerza de unos 10.000 soldados alemanes de policías, policía militar, protección antiaérea, ingenieros de combate, etcétera, etcétera. 10.000 soldados que son casi una división y que podrían haber estado en otro punto más interesante para Alemania. Pero
pero los distrajeron allí, los fijaron allí, los clavaron allí hasta el final de la guerra. Y aquí va a pasar lo mismo. ¿Cuántos miles de policías rusos que podrían estar haciendo otra tarea más práctica están ahora mismo parando camiones y pidiéndole los papeles del camión al chofer? Más la paralización del tráfico, claro, porque, bueno, esta mañana he visto, no sé en qué cuenta de Twitter, he visto el vídeo de una señora rusa que creo que cerca de Oriente, cerca de Khabarovsk, que iba ella conduciendo en dirección contraria a una larguísima fila de camiones que estaban detenidos esperando pasar el control policial o el control aduanero. Ay, Cristian se cayó. Bueno, pues todo eso es un efecto colateral beneficioso para Ucrania de esta operación. Paralización del tráfico de mercancías, distracción de recursos en retaguardia, aunque solo sean los policías de tránsito que tienen que andar vigilando cada camión con el que se crucen, en fin. Bueno, pues que siga la fiesta, está claro. Pues sí. Digamos, ya cambiando un poco, porque al final vamos a tener que esperar las imágenes de los satélites, como ha dicho nuestro amigo Miki, que por cierto, si hay algún geolocalizador top de habla hispana, pues es nuestro Miki, que encima ahora, bueno, es un crack, no voy a decir nada. Seguidlo, porque la verdad, si queréis encontrar vuestras llaves, la mascota que os ha perdido, pedídselo a Miki, que os lo geolocaliza, pero sin ningún tipo de problema. Y pasando a otro tema que la verdad en Ucrania estaba chirriando, ¿no? Por decir una manera, que era un misil Iskander, si no me equivoco, que cayó en un centro de formación militar sí. Las fuerzas de telecomunicaciones. No, este es reciente. Y mató, no dijeron las cifras, pero básicamente dicen sobre 10 personas, o sea, 10 reclutas, y 12 Drapati, 12 al final. Sí, 12 muertos. El de Dnipro, el de Sumy, es que cayeron dos. En Jitomir. No, yo te hablo de Dnipro, que es por ese motivo. Drapati, que es el jefe de las Fuerzas Armadas Terrestres, si no me equivoco, había, digamos, dado su puesto, o sea, hecho una carta de renuncia, perdona, y entregada a Zelensky. Zelensky la cogió y le dijo: entiendo lo que ha pasado, que no es, digamos, tu culpa, hay que buscar las responsabilidades, hay que obviamente evitar que esto pase, pero que tiene que seguir. Y hay que decir las cosas como son. Igual que yo, cuando se iba del puesto Zaluzny, dije, ostras, es que Zaluzny es alguien muy top y muy difícil, digamos, de reemplazar, incluso por Sirski, que no es un mal general. Con Drapati pasa lo mismo. O sea, Drapati es un oficial respetado por todas las unidades a las que, digamos, dirige, porque es un militar de pies a la cabeza, o sea, sabe bien del oficio, sabe, digamos, dónde dar libertad, dónde exigir a sus tropas, y porque los rusos, efectivamente, han atacado en la retaguardia ucraniana con un Iskander matando a los reclutas, hay que decir que no es culpa suya al final, o sea que hay muchos factores que intervienen y tú no puedes prescindir de alguien tan capaz por, vamos a decir como son, por negligencia o por fallos de otros. Y aquí obviamente hay que reforzar las medidas, pero no te dejas a Cristiano Ronaldo o a Messi en el banquillo y porque Benzema ha fallado un gol, por decir de una manera así clara, que las cosas hay que, obviamente, o sea, subsanar, pero Drapati tiene que seguir y eso es lo que le ha pasado a Zelensky, digamos, esa minuta diciendo, oye, muchas gracias por la carta, pero donde haces falta y donde hay que seguir es en el campo de batalla, que es donde está tu sitio. Y básicamente lo ha rechazado. También un poco fue para hacerle, yo creo, para también hacer un gesto hacia sus tropas. O sea, en definitiva, decir, oye, yo me siento
Me siento responsable, creo que, claro, no necesariamente fue él el que cometió algún error en particular, quizás en el diseño de las políticas, pero era lo correcto desde el punto de vista del liderazgo. O sea, yo asumo como líder, yo asumo que pudo haber sido mi culpa y pongo mi renuncia a disposición. Y bueno, queda en manos del presidente de la autoridad definir si es efectivamente oportuno o no. Obviamente se estaba disparando en el pie, Ucrania se hubiera despedido de Drapati. Tengo la misma percepción desde acá, que es un tipo muy competente, muy respetado. Zelensky ha hecho una cosa incluso más inteligente, y es que por lo visto ha redefinido el perímetro del mando de Drapati porque consideran que Drapati tenía un mando demasiado extenso y que no podía controlarlo todo, que necesitaba descargar o delegar parte de sus responsabilidades, y entonces han reducido el perímetro del mando que él ocupa y han creado mandos subalternos a él en los que delegar responsabilidades y delegar situaciones en el frente. Con lo cual, incluso dramática. Ha sacado FSB, gente. ¿Estáis ahí? Hola, hola. Sí, sí, yo pensé que ya había funcionado nuestro plan Eborense, que no habíamos capturado el canal. Bienvenidos a la charla Eborense una noche más. Claro. ¡Me echan! Bueno, bienvenidos a Mundo Eborense. Tenemos esta noche dos grandes invitados, claro. Cristian y Francisco. Me hubiera gustado que estuviera aquí también Triana, pero el muy puñetero está de vacaciones, lo que significa grandes desastres en la parte del mundo donde no está él. ¡Quietos todo el mundo! Vale. Ostras, qué bueno, por favor. No, pero volviendo a lo que te decía, Cristian, fíjate cómo Zelensky, que es un político muy astuto, y estos 3 años de supervivencia le han dado mucho colmillo retorcido, como decimos en España, ha aprovechado las circunstancias para reajustar no tanto la cadena de mando como para reajustar las responsabilidades del mando que tiene, que es quien está luchando, con lo cual, fíjate que de una crisis ha sacado una ventaja para su ejército. Bueno, ventaja sobre el papel, luego veremos cómo funciona esta redefinición que ha hecho. Pero bueno, lo que en Rusia hubiera acabado con Drapati visitando el hotel Lefortovo, aquí ha significado un reajuste de responsabilidades para engrasar mejor la máquina de guerra. Y eso... No, y bueno, y se necesitaba esa consolidación también de la estructura de mando. O sea, la creación de los cuerpos de ejército también va en lo mismo. O sea, disminuir el ámbito de acción de los jefes de teatro, pero al mismo tiempo generar un trabajo más coherente entre las diferentes brigadas. Entonces, eso es. Bueno, amigos, gracias por las sonrisas, gracias por las alegrías, y nos estamos viendo entonces cuando nos vuelva a invitar, pues. Encantado de haberlos acompañado. Pues muchas gracias, Cris, Eborense. Chao, Pelón. Buenas noches a todos. Un abrazo. Al Pelón Francisco. Abrazos, me alegro mucho de haber compartido con vosotros esta tertulia. Vale, nos vemos. Chao. Sobre todo no quiero hacer agravios comparativos, pero me quedé con las ganas el otro día de ir a Parabellum porque tuve cena familiar. No sé si al final desarrollaríais el programa, pero ha sido buena cosa que coincidiéramos aquí para hablar junto a tan estupenda compañía. Pero Francisco, si Parabellum, o sea, si Francisco no va a Parabellum viene a Francisco. Viene a Francisco. Está arreglado. Arreglado, sí. Eso, muy bien. Ya, amigos, nos vemos. Adiós. Venga, Cris, chao. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, I wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.